Vale, vamos a desglosar esto. Normalmente, cuando uno piensa en la comunicación formal, se siente casi como, no sé, como rellenar un formulario de impuestos, ¿verdad? Sí, totalmente. Es algo obligatorio, muy estructurado y, bueno, un poco pesado a veces. Exacto. Pero, o sea, cuando recibimos una noticia increíble, no rellenamos un impreso. Sentimos un impulso natural y espontáneo de compartirla al instante. Claro. Y hoy, en nuestra inmersión profunda, vamos a analizar justo eso, cómo lograr que esa conexión espiritual deje de ser un formulario y, bueno, se convierta en un instinto. Para ello tenemos sobre la mesa los apuntes de la lección 6 y varios pasajes del libro El Camino a Cristo, de Elena G. de White. Eso es. Y la misión aquí es entender un cambio de perspectiva radical, pasar de ver esto como un deber religioso estricto a entenderlo como un acto biológicamente natural. Es un giro tremendo. Y la gran pregunta es ¿por qué históricamente se ha percibido como una carga? Porque las fuentes proponen una metáfora visual muy interesante. Establecen que los pensamientos deberían dirigirse a lo divino tan naturalmente como la flor se vuelve hacia el sol. Fíjate, me parece una imagen poderosísima si entendemos su mecanismo. Claro, porque una flor no decide conscientemente girar. O sea, es un reflejo biológico, el fototropismo. Exacto. El texto argumenta que esta conexión debería ser exactamente ese mismo tipo de reflejo involuntario hacia la luz, una cuestión de pura supervivencia, no de obligación. Ujú. Y lo fascinante aquí es, bueno, dime tú cómo ves esta contradicción, porque el texto habla de un Dios que sostiene los mundos. Lo fascinante aquí es precisamente cómo se maneja esa enorme tensión a nivel cósmico. Por un lado, sí, se describe a una entidad que rige el inmenso devenir del universo. Ya, galaxias enteras y todo eso. Eso es. Pero por otro lado, afirma rotundamente que no se incomoda ni se agobia por los pequeños problemas humanos cotidianos. Madre mía. Plantea que la relación es tan específica como si, literalmente, no existiera ninguna otra persona en el universo por la cual haberse entregado. Vale, aquí es donde se pone realmente interesante. Claro, porque la mente analítica automáticamente protesta. O sea, ¿cómo se compagina sostener galaxias con atender detalles minúsculos de una sola vida ordinaria? Parece una ecuación imposible de cuadrar, desde luego. Sí, sí. Pero el texto responde con un dato muy específico. Dice que hasta los cabellos de la cabeza están contados. Claro, el mecanismo subyacente es que una inteligencia infinita no sufre de fatiga de decisión, no divide su atención de la forma en que lo hacemos los humanos. Lo abarca todo simultáneamente. Por tanto, ninguna ansiedad pasa desapercibida, por pequeña que sea. Y entender este interés detallado hace que la cercanía deje de ser un concepto teológico abstracto, no. Exacto, se vuelve una herramienta citológica súper aplicable a las crisis personales. Pero, a ver, a nivel práctico, ¿cómo mantiene una persona normal ese nivel de conexión sin dejar su trabajo y recluirse en una montaña? Pues si conectamos esto con el panorama general, las fuentes desmitifican a esos llamados gigantes de la oración, los que solemos ver como figuras inalcanzables. Ya, claro. En su lugar nos dan 3 arquetipos prácticos basados en la Biblia que funcionan como manuales. El primero es Daniel. Ajá. ¿Para qué perfil sirve este? Este es ideal para momentos que exigen una firmeza absoluta ante la oposición externa, usando esa conexión constante como un ancla para mantener la integridad en entornos hostiles. Vale. Luego estaría el modelo de Enoch, que este me encanta porque plantea una especie de conversación constante, pero sin abandonar el trabajo diario. Eso es. Funciona más bien como un diálogo de fondo en medio de las interrupciones cotidianas. O sea, anclando pequeños pensamientos o frustraciones a hábitos, no sé, como ir en el transporte público o revisar el correo. No es parar la vida para comunicar, sino comunicar mientras se vive. Tal cual. Y este enfoque interno de Enoch se complementa súper bien con el tercer arquetipo, el de Moisés. Claro, que es un modelo mucho más enfocado hacia el exterior, ¿verdad? Sí, se centra en el liderazgo y en la intercesión por la comunidad, operando bajo lo que el texto describe como la sombra del Todopoderoso. Qué interesante. Al final, revela que la responsabilidad hacia los demás, ya sea una familia o un equipo, es en sí misma un vehículo de conexión. Al asumir las cargas de otros, se comprende mejor ese cuidado detallado del que hablábamos al principio. Entonces, ¿qué significa todo esto? El gran valor de este cambio de paradigma es que ataca de raíz el profundo miedo humano a ser insignificante frente a la inmensidad del cosmos. Totalmente.
Al interiorizar que la atención es total e individualizada, el proceso deja de ser ese temido formulario de impuestos. Se transforma en pura libertad para existir. Es la libertad genuina de saber que cualquier vulnerabilidad será recibida sin juicio y con interés absoluto, independientemente de la escala del problema. Lo que nos deja con una idea bastante provocadora para explorar más allá de estos textos. A ver, cuéntame. Si existe un creador que percibe cada pensamiento sincero al instante, y si absolutamente nada le resulta demasiado trivial, ¿cómo cambiaría la inmensa carga mental de nuestra vida moderna si procesáramos cada pequeña frustración compartiéndola en voz alta al instante en lugar de acumularla en silencio? ¡Guau! Esa es una reflexión enorme. Quizás el peso nunca fue el acto de hablar, sino la inmensa carga de todo lo que decidimos callar.